Lo decíamos en la pausa, sentimos que este es un aporte sumamente importante y necesario que hacemos como canal a la sociedad, porque sabemos que cada uno de nuestros televidentes está más que preparado y listo para las elecciones del 22 de abril. Pero lo más importante es conocer a los candidatos y conocer a profundidad las propuestas para que puedan elegir libremente ese día. Y hoy nos acompaña uno de los candidatos a la presidencia de la República, es el señor Efraín Alegre, candidato a la presidencia por la Alianza Ganar. Buenas noches, Pero muy buenas Efraín, noches, bienvenido. un placer, Yolanda, Carlos, de poder compartir con usted y con toda la audiencia, desde luego. La idea es tener un espacio de propuestas y si también las respuestas no permiten, debatir también sobre algunos puntos puntuales acerca de lo que se pretende para el próximo quinquenio en la República. Y creo pertinente arrancar con esta pregunta, doctor, por lo que está pasando justamente en la zona norte del país. Claro. Y en vista de estos últimos acontecimientos violentos, ¿cuál es su posición con relación a la FTC y su lucha contra este grupo armado en la zona norte? Bueno, mira, nosotros tenemos una posición crítica hacia la FTC. Ustedes saben, hemos señalado los 5 primeros decretos. Uno de ellos refería precisamente a la Fuerza de Tarea Conjunta. Nosotros creemos que ha fracasado en este tiempo. Le deseamos en este momento tan sensible, no quiero que se mezclen con las cuestiones electorales. Hoy te digo, deseo que tengan el mejor de los éxitos. Entiendo que hay un operativo importante, pareciera que estén en condiciones, por lo menos por lo que se escucha, por los informes de los responsables, de que podría haber éxito. Le deseo lo mejor porque creo que esta es una cuestión de Estado. Pero sí, nosotros tenemos una crítica. Creemos de que en todo este tiempo ellos no han respondido a las necesidades y se ha fracasado en el trabajo. Eso no quiere decir, por eso lo digo con mucha claridad, en este momento le deseo el mejor de los éxitos. Dios quiera que tengan éxito en el trabajo que están haciendo y al mismo tiempo creo también importante señalar que el Ministerio del Interior o el Ministro del Interior debe dar una explicación al caso de Delio Morínigo, a la familia. La desprolijidad y el trato que hemos visto en el día de hoy me parece no corresponde. Una cuestión tan sensible y delicada a la manera que se ha tratado con la familia. Eso sí, cuestiono, me parece grave y reitero, esta es una cuestión donde todos debemos compartir y respaldar. Esperamos éxito en este operativo que es sin precedentes. Nunca antes habían demostrado este interés y esta, digamos, concentración de fuerza que estamos viendo ahora. En estos días lo tuvimos a Leo Rubín, a su candidato a vicepresidente, y nos decía que van a deshacer las fuerzas de tareas conjuntas, sí, pero que van a tener una fuerza específica para atacar solamente al EPP. ¿De eso se trata? Así mismo es. Nosotros creemos de que requerimos una fuerza específica, con inteligencia, con tecnología adecuada y con una fuerza suficiente para atender un tema tan grave como el EPP. Claro que sí. Esa es nosotros creemos que es el camino que nos va a conducir hacia el éxito en la lucha contra el EPP. Concentrar fuerza suficiente, tener la tecnología adecuada y tener el plan operativo, cosa que no hemos visto en todo este tiempo. Ante esta situación tan sensible que tiene que ver con la seguridad, ¿qué cambios le haría la política de seguridad interna de la República y qué acciones pondría en marcha inmediatamente, doctor? Bueno, yo creo que en tema de seguridad tenemos que hablar, hay 3 aspectos que son diferentes y tratamientos consecuentemente también diferentes, que deben tener un tratamiento. Primero, lo que estamos hablando recién, el tema del EPP. Creo que tenemos las condiciones de combatir con éxito y lograr terminar con la presencia del EPP en el norte. En segundo lugar, tenemos el otro frente, que es el frente ciudadano, digamos, esa delincuencia que tenemos en los asaltos, celulares, bolsos, mochilas, que sufrimos todos los días en la calle, robo de vehículos, etcétera. De esa tarea creo que también tenemos la capacidad con hombres suficientes y con tecnología de poder combatir. Creo que necesitamos más personal policial, sí, y necesitamos más tecnología. Hoy por hoy los países que han logrado éxitos importantes en materia de seguridad han apelado a la tecnología. Eso requiere un poco de inversión, por cierto, pero es el mecanismo que tenemos que transitar. Y la tercera problemática es la más grave, la que yo siempre digo que posiblemente solos va a ser muy difícil que lo podamos resolver, que es el crimen organizado, que estamos hablando ahí, el narcotráfico, el contrabando, todo ese problema de frontera
que antes estaba concentrado en el departamento de Amambá y en Pedro Juan y hoy se ha extendido en todo el territorio. Ese es el crimen organizado, es el caso de Ciudad del Este que tomaron por 4 horas. Esa es en realidad la problemática, a mí me parece más preocupante y que lo tenemos que tratar con mucha seriedad como una política de Estado y lo tenemos que tratar con la cooperación internacional y lo tenemos que tratar con un acuerdo entre nuestros países vecinos, porque eso significa controlar las fronteras. Sabemos que no tenemos hoy nosotros las condiciones adecuadas para controlar las fronteras por aire ni por agua. Necesitamos invertir en nuestras fuerzas de seguridad, en las Fuerzas Armadas, en la policía, y necesitamos acuerdos, tanto con Brasil como con Argentina. El crimen organizado es fuerte y ahí sí necesitamos un entendimiento con el Brasil y con Argentina para poder trabajar en conjunto en la frontera y para tener una respuesta adecuada a este sector que hoy por hoy son grupos internacionales. Bueno, también por una cuestión de tiempo del candidato queremos ir saltando a varios temas, aprovechando su presencia acá. Si hay una palabra que asusta muchísimo, porque nunca le fue bien al que lo planteó, es constituyente. Constituyente. Bueno, ¿cuál es su postura sobre la constituyente? Y en caso de que sea a favor, bueno, ¿cuáles son los puntos que hay que reformar? Nosotros tenemos 5 decretos esenciales. El primero es la llamada a una convención nacional constituyente por una razón muy sencilla. Hay 2 temas que nosotros creemos que requieren de manera urgente una reforma. En primer lugar, el Poder Judicial. Y esto va mucho más allá de una visión jurídica, de una visión... yo creo que el gran desafío que tiene el Paraguay hacia el desarrollo, o sea, esto tiene un fuerte componente económico. Paraguay necesita crecer de 3,5 a 4 que estamos creciendo, por lo menos 2, 3 puntos más, y eso significa de que tenemos que generar las condiciones en primer lugar de inversión. Hoy por hoy esta justicia que está atrapada y controlada por la mafia y la corrupción no tiene ninguna posibilidad de ofrecer seguridad jurídica. Consecuentemente, y esto lo quiero decir porque me parece importante, la inversión no llega al Paraguay por falta de seguridad jurídica. Nosotros podemos decir tenemos energía abundante, nuestra energía pues es barata, podemos hablar de baja presión tributaria, podemos hablar de recursos humanos, podemos hablar de promoción. Este gobierno ha promocionado mucho al Paraguay en el exterior. No ha venido nadie y los que vinieron se fueron por falta de seguridad jurídica. ¿Pero qué implica eso? O sea, ¿por qué falta de seguridad jurídica? ¿Que se coimea? Claro, ¿No se cumplen las leyes? Claro, ¿Qué es la corrupción. Es la falta de seguridad jurídica en términos de respeto de la vigencia, las leyes. Entonces, es todo eso. Y eso solamente se puede resolver con un poder judicial independiente. Mira, esto no es una cuestión, pareciera una... Me decían embajadores de la Unión Europea, Paraguay está en la agenda, vienen, hay interés de invertir en el Paraguay, pero vuelven por todos estos problemas, que está fuertemente vinculado por una justicia independiente. Por eso nosotros ponemos como primer punto, no como una cuestión solamente jurídica, sino como una cuestión que hace hacia nuestro desarrollo. El crecimiento del Paraguay, el gran salto que tenemos que dar pasa por un Paraguay en serio con capacidad de ofrecer seguridad jurídica, previsibilidad. Ese es el gran paso que necesitamos para que, en primer lugar, el capital local también invierta y, en segundo lugar, llegue el capital o la inversión extranjera que siempre buscamos. Por eso, para nosotros, la reforma judicial es necesaria porque, de otra manera, este Poder Judicial no podemos cambiar el sistema si no tocamos la Constitución. Y este sistema va a generar el mismo Poder Judicial, controlado por el poder político, controlado por la corrupción y la mafia. La otra cuestión, lo digo así rápidamente, es la reforma electoral. Es las listas sábanas, la necesidad de abrir los partidos. Hoy hay una gran contradicción, hay una crisis de representación en nuestro país. Los partidos presentan candidatos que la ciudadanía o la gente no los ve como sus representantes. Y el Congreso representa a la gente. Y si la gente no se siente representado por el Congreso, eso es grave y eso requiere revisar. Esas son las 2 cuestiones que a nosotros nos parecen importantes. Y lo digo en cuanto a la preocupación, creo que tenemos que acotar, no una reforma amplia de la Constitución, es decir, señores, un acuerdo político sobre cuáles son puntualmente los temas que deben ser objeto de la reforma. Y nada más que eso. Tenemos una gran Constitución, algunas cosas que revisar, pero en general tenemos una gran Constitución que tenemos que preservar. Usted habló de crecimiento económico, que obviamente es el punto principal en cuanto
a buscar la estabilidad y la tranquilidad de cada paraguayo. ¿Cómo pretende realizar si en el hipotético caso llega a heredar un Estado que gasta más de lo que recauda, un déficit fiscal muy alto, una inversión en gastos rígidos del 90% y una inversión pública que apenas pasa al 12%? ¿Cuál es su plan inmediato sin que se hable del tan criticado endeudamiento público? Claro. El siguiente componente, atado a tu descripción, encima con el endeudamiento público importante. Estamos hablando de 7.000 millones de dólares. No, yo creo que el endeudamiento público actualmente está por encima de los 9.000 millones. 7.500, 7.800 está en ejecución la deuda, pero aprobado por el Congreso, deudas aprobadas está por encima de los 9.000 millones. A eso hay que agregar, habrán visto recientemente, no solamente eso, la deuda a los laboratorios farmacéuticos, que hicieron una conferencia de 150 millones, habrá que agregar algunos endeudamientos que refieren a estos proyectos de llave en mano, que no entran por el Congreso. Es decir, tenemos una deuda que está bastante por encima de los 9.000 millones. Bueno, pero estamos hablando de en torno al 25% del Producto Interno Bruto, lo cual para los analistas es, digamos, una llamada de atención. No estamos, cierto, no estamos, digamos, en una situación de default, ni mucho menos. Estamos en un nivel de endeudamiento donde se prenden las luces de alarma, digamos. Es decir, lo que hagamos a nivel de endeudamiento a futuro debe ser con mucho cuidado, con criterio, sobre todo entendiendo y atendiendo nuestra capacidad de repago, porque eso es, acá lo importante es saber cuáles son nuestras condiciones de poder pagar esa deuda. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Vos me hablabas de la situación del presupuesto público. Yo digo, hay una cosa que me parece muy importante, porque siempre se habla de que queremos más dinero. Cuando se habla de salud, decimos, vamos a invertir más dinero, ¿de dónde sacamos? Hablamos de educación, es más inversión, ¿de dónde sacamos? Pero está bien eso. Yo creo que todas estas medidas que tenemos que tomar, de alguna manera está comprometida a inversiones. Pero hay una cosa que nos olvidamos y en donde hay una franja muy importante de trabajo y sobre los cuales podemos obtener resultados extraordinarios, que refiere a la gestión. Yo creo que en el Paraguay no es solamente cuestión de recursos. Nosotros tenemos una grave crisis de la gestión pública. Tenemos problemas de gestión. Te voy a poner un ejemplo concreto que lo suelo decir o repetir. En educación se ha aumentado la inversión en los últimos años. Hay una flecha ascendente el aumento de la inversión. Sin embargo, la calidad, que es mala, digamos, no sigue el ritmo de la inversión. La inversión es una flecha ascendente, sin embargo, la calidad es una flecha horizontal. Es decir, invertimos mucho más y tenemos la calidad, una mala calidad, mantenemos la mala calidad de la educación. Te puedo poner otro ejemplo, también en educación, en infraestructura. Nunca se ha tenido tanta plata, tanto dinero para la infraestructura en educación, sin embargo, tampoco nunca se cayeron tantas escuelas, los techos de tantas escuelas como ahora. ¿Pero por qué? Porque no hay gestión, no se ejecuta. Por ejemplo, en materia de infraestructura, los recursos que vienen de Itaipú, para ello no se utilizan porque no hay un entendimiento entre los municipios, el ministerio, 20.000 historias. ¿Pero y dónde se problemas queda la plata, de gestión. ¿Y dónde se queda esa plata? Y bueno, aparte está la corrupción. Es peor otra vez, decir, hay la plata pero no se usa mal. Claro, y no se ejecuta. Mira, ahí hay dos. Una es la corrupción, y no estoy hablando ahora de la corrupción, estoy hablando de la falta de gestión, claro, de ejecución. Y bueno, y ese dinero no se ejecuta, está, digamos, depositado. Y mientras tanto se caen las escuelas. Por eso digo, no todo es recurso. Hay un fuerte componente en gestión. Te voy a poner otro ejemplo. En salud, si hay algo que se le reconoce en general a la alianza durante el gobierno de Lugo, es cómo se ha mejorado la calidad de la salud, el servicio de salud, la atención, y los medicamentos, y sobre todo que a través de la unidad de salud familiar se haya llegado hasta el último rincón del Paraguay, para precisamente esa salud preventiva y esa salud que hace a cuestiones básicas, digamos, ¿verdad? La salud básica. En este gobierno se ha prácticamente triplicado la inversión en salud, sin embargo, el servicio no solamente no ha mejorado, sino que ha caído. Se ha duplicado la inversión en medicamentos y el reclamo de la gente es la falta de medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Con los presupuestos que tenemos
existe una franja importante de mejorar la calidad del servicio con gestión. Gestión. Creo que acá necesitamos un presidente que tenga liderazgo, que tenga capacidad, carácter, que pueda impulsar en cada una de las áreas. En educación, pasa lo mismo en salud, pasa en obras públicas, en todos los sectores. Ahora, la gestión es un tema central. ¿Cómo va a mejorar esa gestión? Con liderazgo, firmeza, como hicimos cuando estuvimos en obras públicas. Hay que estar a las 6 de la mañana y retirarse a las 10 de la noche. Concentrarse, trabajar, liderar equipos de trabajo sobre resultados. Nosotros, ¿qué hicimos? Por decirte, ya que me preguntas cuestiones muy concretas, hicimos equipos sobre objetivos y los famosos plus que recibían los funcionarios, nosotros les supeditamos a los resultados. Entonces decíamos, nosotros en este mes tenemos que llegar a este nivel de ejecución en las obras y eso le habilitaba al cobro del plus. De tal manera que sea un incentivo y no sea que el plus forme parte del salario. Es gestión por resultado. Tenemos que incorporar al sector público la gestión por resultado. El resultado es lo importante. Lo que hace el sector privado, ¿verdad? Pero que lamentablemente en el sector público normalmente se da una gran licencia. Ahí simplemente se sigue un ritmo, se tiene un salario. Yo creo que tenemos que tener mecanismos de medición y de valoración y evaluación permanente para poder saber la gestión y quiénes también son buenos e idóneos en la gestión para que ellos ocupen los lugares preponderantes en la gestión pública. Bueno, yo creo que normalmente somos todos muy optimistas. Yo soy siempre muy optimista, pero me genera mucha tristeza lo que está diciendo, porque estamos hablando de dos cuestiones fundamentales, ¿verdad? Son dos derechos humanos básicos que está mencionando, salud y educación. Sí. Derechos humanos básicos que no se respetan en nuestro país. Y mira el punto en que estamos. O sea, a partir de acá, ¿qué futuro nos espera con lo mal que hicimos todo el camino hasta ahora? Pero yo te digo que lo veas del lado positivo. Porque siempre, es lo que yo digo, siempre nos dicen, no existe plata, somos un país pobre. Yo creo que existen recursos, que creo que nos están utilizando y la inversión no es de calidad. Yo creo que con lo que tenemos hoy podemos mejorar, pero sustancialmente. Que con gestión, este número de 6 de cada 10 niños no termina el colegio. ¿Se va a poder mejorar ese número en Paraguay? Claro que tenemos que, claro que sí. Eso significa, mira, estás tocando un tema bastante sensible y delicado y que es representativo de la situación más grave del Paraguay. Estos 6 a que haces mención que abandonan, en su mayoría refieren en primer lugar al área rural y a los sectores sociales marginados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que tener respuesta no solamente desde el punto de vista de educación, sino tener respuesta desde el punto de vista de políticas públicas para incorporar a estos compatriotas que están en la pobreza. Por eso nosotros hablamos de que el centro de nuestra preocupación y nuestro trabajo es el empleo, en todos los niveles, en el área rural. Por eso decimos nosotros, la agricultura familiar la tenemos que recuperar, porque tenemos 300.000 compatriotas que están en la agricultura familiar y que hoy no tienen una oportunidad. Y hay oportunidad en la agricultura familiar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran contradicción, ¿verdad? Un país eminentemente agrícola. Nosotros tenemos que el 70%, entre el 65 y 70% de la producción fruta y hortícola viene de Argentina y Brasil. Y estoy hablando de cuestiones básicas, lechuga, tomate, papa. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Una política de desarrollo del pequeño productor. En una hectárea se generan 6 a 8 puestos de trabajo en el sector hortícola. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos mercado, porque hoy está entrando de contrabando. Quiere decir que tenemos un mercado grande que tenemos que asistir. Tenemos naturalmente precio, mercado con precio. Y tenemos el agricultor. ¿Qué le falta? Le falta una política de desarrollo. Significa financiamiento, asistencia técnica, gestión. Y vamos a generar oportunidades. Ahí están gran parte de estos jóvenes o niños que sus padres los retiran o por carencias o por necesidad de que estos niños trabajen y ayuden en la familia. Esa es la realidad también un poco que sufrimos en la educación. Yo creo que en el próximo gobierno, independientemente del resultado del próximo 22, se va a basar sobre este fundamental pilar que se llama gestión de gobierno, sí, que es el gran inconveniente que evidentemente, porque sumados a la corrupción, sumado a la falta de recursos también que tenemos, pero si hay una buena gestión se puede optimizar. Rápidamente para concluir, doctor,
queremos hacerle una pregunta sobre nombres específicos. Nos gustaría rápidamente con una palabrita si nos puede definir ciertos nombres. ¿Sí? Esa es la parte más difícil, me parece. Claro, no, para relajarnos un poquitito y cerrar. Sí. Una palabra. Sí. Dale. Con una palabra. En una palabra. Sí. Hasta dos. Pero Liber. A ver. hasta dos. Por ejemplo, hasta dos, Efraín tres. Alegre, liberal. Carlos Troche, periodista. Yolanda Parr, la reina. Bueno, gracias. Terminó la entrevista. No, mentira. Bueno, Arranquemos. a ver. Horacio Cartes. Yo creo que ha fracasado. Óscar González Dad. Es la representación de la justicia del Paraguay de hoy. Blas Llano. Es un líder liberal con quien he competido y tenemos algunas discrepancias, pero un líder dentro del Partido Liberal. Fernando Lugo. Fernando Lugo creo que es un líder que representa un segmento muy importante de la población más necesitada de nuestro país. Leo Rubín. Leo Rubín es el próximo vicepresidente de la República. Marito Abdo. Mario Abdo es un caudillo colorado, Alfredo Stroessner. un dictador, Miriam Graciela Irún. el amor de mi vida. Gracias, doctor, por esta conversación. Realmente, a veces la televisión es un poco tirana en ese sentido en cuanto a los tiempos. Nos gustaría seguir tantos temas que quedan pendientes, pero bueno, ya habrá oportunidad de continuar. Y por supuesto, el gran compromiso de la República de legitimizar esta justa electoral el próximo 22 de abril y por supuesto invitar a la gente que cumpla con su obligación, con ese derecho cívico que tiene. Asimismo, muy importante, que participe el 22 de abril, que elija. Nosotros creemos que hay dos modelos que se presentan, la gente tiene que elegir, que nadie decida por nadie, que cada uno elijamos el Paraguay del futuro que queremos. Doctor, gracias. A ustedes. Gracias, un gusto tenerlos, siempre éxitos. Nosotros continuamos con más noticias en 24.